Bueno, estamos de nuevo con el tema de Guyana, ¿no? Un tema ya que pertenece a la historia de Venezuela en los últimos años. Pero este tema en este momento ha cobrado unas características y tiene una connotación distinta, ¿no? Y además se ha agravado, ¿no? Las tensiones, mejor dicho, ¿no? Se han acentuado las tensiones con Guyana. Y bueno, tenemos de cara a este referéndum consultivo convocado por el presidente Maduro justamente para el 3 de diciembre, que ya estamos en campaña, ¿no? Por cierto, ¿ustedes cómo ven ese referéndum? Tú sabes que yo no recuerdo, y cuando digo recuerdo, lo subrayo. He hecho mi memoria hacia atrás, hacia mis años escolares, y el único recuerdo que tengo de niño en años escolares y luego de adolescente y luego en mi primera adultez, ya en años universitarios, los recuerdos que yo tengo de este tema de la Guayana Esequiba son todos recuerdos textuales, recuerdos de referencias de lecturas, de clases, de libros, pero yo no había nunca vivido un momento en el que como ciudadano, como persona común y corriente, pudiera participar de un debate sobre la Guayana Esequiba, porque incluso como debate político propiamente dicho, los últimos debates políticos más o menos públicos sobre el Esequibo fueron cuando la época del doctor Caldera, que se discutió lo del protocolo de Puerto España, Claro. pero en ese entonces, En bueno, 1970 fue eso. sí, estábamos entre la adolescencia y la adultez, ¿no? Éramos como espectadores, ¿no? Así Porque que, se veía como una cosa jurídica, ¿no? sí, no, Muy remitida, tú sabes, a las pero instancias lo que internacionales. quisiera de verdad dejar como registro de un hecho que no es la sustancia de la materia, no es el corazón del tema sobre el que vamos a conversar, pareciera algo adjetivo, pero es la primera vez, al menos que yo registre una especie de concurrencia pública, de protagonismo colectivo, de debate masivo sobre el tema, porque hemos discutido sobre asuntos importantísimos, capitales, crisis económica, desempleo, diáspora, violación de derechos humanos, hemos discutido sobre descentralización, sobre abstención, muchos problemas colectivos, hambre, inversiones extranjeras, pero sobre el Esequibo. Yo saludo que esto sea un debate en el que todos nos podamos involucrar. Sin duda, porque es un tema fundamental, ¿no? Yo lo viví desde digamos, de la perspectiva bueno, una ciudad ubicada en el occidente del país, por allá en Carora, estado Lara. Creo que el debate no tuvo ya esa connotación nacional. En efecto, el tema del Esequibo era como parte de una educación muy formal, ¿no? Muy reducida. Poco se nos decía del tema del Esequibo. Se hablaba inclusive del congelamiento del Acuerdo de Ginebra por vía protocolo Puerto España, ¿no? Pero realmente nunca en efecto hubo digamos, una convocatoria nacional a debatir un tema tan trascendental en aquel momento, como era el tema del Esequibo. Algunos eventos que escuchamos en el momento, la famosa rebelión del Rupununi del año 69, ¿no? Claro. donde una joven en aquel entonces pues levantó las banderas venezolanas en el Esequibo. Y vino a Caracas, Vino a Caracas, ¿no? pedir ayuda. Exactamente. Valerie Harz. Valerie Harz, así es, ¿no? Se comenzaron a ver como esas cosas y por ahí surgió entonces, mira, ahí está el Esequibo, ¿no? Claro. Ahí está ese territorio inhóspito. Pero luego con los estudios comenzamos a profundizar en los estudios y ahí sí pudimos entonces comenzar a entender este tema, cómo desde esos tratados de Tordesillas, casi que llegando, digamos, las naves españolas a territorio americano, ya se comienza a reconocer ese territorio a la margen izquierda del río Esequibo como parte de lo que era Venezuela, ¿no? Posteriormente las guerras napoleónicas en Europa, digamos el cambio de nacionalidad pues, de esas tierras de ultramar acá en América del Sur. De modo que yo creo que hoy en día, de verdad que yo también agradezco a la vida esta oportunidad
Manuel Felipe, de discutir en profundidad este tema, porque eso nunca ocurrió. No pasaba de una clase por allá en la escuela Ramón Pompilio López, donde yo estudié, pero de ahí de verdad que nunca tuvo esta trascendencia como hoy en día. Claro, y además que el tema siempre se fue prolongando en el tiempo, ¿no? Primero, por supuesto, cuando el protocolo del año 70, bueno, se declara 22 años, ¿no? 12 años de 12 congelamiento. años de congelamiento, y después la fórmula que se escoge es la del buen oficiante de las Naciones Unidas, Así es. que bueno, que también no tenía término, ¿no? Pero es que yo creo que el tema, Claudio, es que ahora se ha convertido en este nuevo escenario mundial. Es un escenario geopolítico. Ya no solo es la vieja discusión, digamos, sobre los límites, hasta dónde alcanza la soberanía, sino que se han introducido factores que antes no participaban justamente en este tipo de disputas, ¿no? Y lo estamos viendo en el caso de lo que se acaba de ver, por ejemplo, recientemente, hoy incluso en la prensa hay declaraciones donde se habla de una presencia mayor de Estados Unidos, de fuerza del Comando Sur, anunciada por el propio Estados Unidos, que interviene de alguna manera en el conflicto, ¿no? Tomando posición en este caso al lado de Guyana. Y además, esta es la otra actitud, que es la decisión del gobierno de Guyana, repetida, ¿no? Y reiteradamente, de no participar en nuevas gestiones de negociación, ¿no? La conducta de Guyana de sacarle el cuerpo a las negociaciones tiene una continuidad. Cuando se firmó ese acuerdo de Ginebra, cuando lo suscribieron, integraron comisiones mixtas inmediatamente después, el mismo año 66. Hice una comisión de venezolanos, una comisión de guyaneses, y estuvieron por 4 años deliberando, discutiendo, no llegaron a nada. Guyana siempre le sacaba el cuerpo, pero se sentía heredero de lo que Gran Bretaña les había dejado con ese robo. Y luego, cuando se terminó el periodo del protocolo de Puerto España, el secretario general de Naciones Unidas para entonces intentó inmediatamente, porque era lo que quería Guyana, eran sus peticiones, llevar eso a la Corte Internacional de Justicia. Y ese buen oficiante que te refieres, Manuel Felipe, que empezó hacia el año 83, después, hacia el año 89, fue producto de una protesta de Venezuela. Venezuela el año 83 protestó que a la Corte Internacional, después que se terminó lo del protocolo de Puerto España, que a la Corte Internacional de Justicia no. Y entonces fue cuando el secretario general tomó eso en sus manos, después del 83, pasaron unos años y vino el buen oficiante. Es decir, que Venezuela siempre ha querido el diálogo, el entendimiento. Guyana siempre le ha sacado el cuerpo al entendimiento, a llegar a acuerdos. Bueno, su política es darle largas y largas y largas, bueno, para que no haya entendimiento. Y hoy día lo estamos viendo de nuevo. Hoy día ponen todo tipo de presión para que no exista ese entendimiento. Ahora, lo cierto es que el Acuerdo de Ginebra, dándole la vuelta a este tema, de muchas maneras, no solo desde la visión venezolana, de muchas maneras, es un cuestionamiento al laudo de 1899. Sin duda. Es un cuestionamiento. El propio Forbes Burhan, no es cualquier persona, porque fue el promotor de la independencia de Guyana, que la alcanzan tan solo unos meses después del Acuerdo de Ginebra. Claro. El propio Forbes Burhan firma, admite que está viciado el laudo arbitral de París de 1899. Y si eso está viciado, una pregunta cajonérica, sencilla: ¿cómo pretende ahora el actual gobierno de Guyana que la Corte Internacional refrende un laudo que el propio promotor de la independencia de Guyana admitió que estaba viciado? Por supuesto. No claro. puede ser. No Así puede es. ser. Eso está clarísimo. Yo también creo que es importante, como esta conversa va a trascender, ¿no? Creo que es importante ratificar que a lo largo de la historia, por todo eso que ya hemos conocido, evidentemente que no hay duda de la propiedad, de que ese territorio siempre le perteneció a Venezuela, su Capitanía General de 1777, y que en efecto ha sido ratificado en los acuerdos de Ginebra, como decía Claudio, ¿no? por Burhan, ¿no? Que fue el primer presidente una vez que se le otorga, digamos, la independencia
por vía ejecutiva a Guyana, pero que es importante también que quede claro que ese laudo arbitral de París, que tuvo como antecedente el Tratado de Washington, fue fraudulento de todo punto de vista. No participó Venezuela en ninguno de los aspectos de la negociación. Y creo que es importante entonces que el pueblo venezolano tenga la certeza de que ya ese laudo arbitral no tiene ninguna validez, inclusive por nuestra propia Constitución. La Constitución así claramente lo establece, ¿no? Por si acaso había alguna duda. Lo que está previsto y lo que nos puede, de ahora en adelante, por eso la insistencia del gobierno venezolano, a lo largo de su historia, los últimos 30, 40 años, los gobiernos de Acción Democrática, de COPEI, y en este caso del chavismo, han insistido en que el mecanismo es el Acuerdo de Ginebra, que es una negociación directa con el gobierno de Guyana. No puede ser ahora que sea una corte internacional. Y qué triste, Claudio, que veamos hoy con nacionales venezolanos que aquí nacieron, dándole toda la importancia y la capacidad de decidir a la Corte Internacional, pero que son los mismos personajes que fueron también ante el gobierno de los Estados Unidos a pedir invasión, a pedir que arremetieran contra Venezuela, que lo bloquearan. Entonces yo creo que esta convocatoria de hoy en día, Manuel Felipe, ya para ir, digamos, dando el espacio, es importante que trascienda los partidos. Esto no es una convocatoria de un partido, una parcialidad. No, y que la tome el país, que el país la haga suya. Por eso es que el referendo tiene mucho sentido, que el país la haga suya. Eso. Y esa crítica al referendo, ¿cómo lo ven ustedes? La pertinencia, bueno, yo creo que la gente tiene derecho, Manuel Felipe y Julio, a las suspicacias. La gente no tiene por qué tomar como verdades sagradas lo que los entendidos o lo que los protagonistas del mundo público le transmiten. La suspicacia, la duda, la desconfianza, igual que el respaldo, la confianza, la admiración, ambos sentimientos encontrados son de la naturaleza humana. Y a mí no me molesta en absoluto la suspicacia de la gente, la sospecha que la gente tenga de cuál es el verdadero uso que a esto se le quiere dar. ¿Será que esto lo está haciendo el gobierno para tratar de tapar o quitarle eco a la primaria del 22 de octubre en la que María Corina Machado, que es una opositora frontal al gobierno, obtuvo un resultado favorable? ¿Será que esto lo hace el gobierno para tratar de tapar una imprudencia del presidente Chávez cuando dijo que podíamos explotar eso juntos? Lo cual es verdad, eso se puede explotar juntos, pero saltó por alto el reclamo del territorio. Yo digo que el país tiene derecho a su suspicacia. Todo estaba en manos del buen oficial. Sí, pero yo digo, no hay problema alguno en que el país desconfíe. ¿O será que la gente piensa que, para no mencionar a nadie ajeno, que Claudio Fermín está de acuerdo con el referendo porque anda buscando una tribuna para opinar, porque antes perdió unas elecciones y ahora quiere asomar su rostro? Es decir, todas las sospechas que el país tiene son legítimas. Yo digo que es el debate el que va a aclarar. Y a quienes tienen esa suspicacia, yo he venido insistiendo, Julio y Manuel Felipe, que lo que está en juego el 3 de diciembre, no es si a usted le parece que el señor fulano de tal que está apoyando el referendo es una persona que a usted le gustaría apoyar. Eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego el 3 de diciembre no es si usted está de acuerdo o no con la política económica del gobierno actual. Yo no estoy de acuerdo con esa política económica, pero es que eso no es lo que se me está preguntando el 3 de diciembre. Si yo viviese en un estado de Venezuela donde está gobernando fulano de tal que no me gusta, lo que se me está preguntando no es si a mí me gusta mi gobernador o mi alcalde. Esas preguntas las podemos y las vamos a resolver el año 2024, el año 2025.
En estos momentos lo que estamos tratando de hacer, al menos quienes estamos convencidos que el referendo es muy importante, lo que estamos tratando de hacer es que este debate, que esta conversa que estamos teniendo entre nosotros tres y que hasta ahora este tema se ha mantenido en las oficinas, en la diplomacia, lo que hizo el doctor Iribarren Borges, el doctor Leoni con el Acuerdo de Ginebra, lo que hizo el presidente Medina y Caracciolo Parra cuando pidieron la rectificación del laudo, lo que adelantó el presidente Betancourt cuando en Naciones Unidas con su canciller Falcón logró denunciar, lo que hace ahora el presidente Maduro haciendo el referendo. Pero fíjate que todos han sido y hasta lo que trabajos de gabinete. Aunque no se estuviera de acuerdo lo que planteó en su momento Pérez Jiménez también. Lo que planteó el general Pérez Jiménez. Extremo, pues, claro, lo que pasa es que Pérez Jiménez ya fue tumbado, pero claro, lo que se ve que eran los planes del presidente claro. Pérez Jiménez. Entonces, yo digo que sacar este tema, y quiero aclarar, no es que no tenga valor, no es que no tenga trascendencia, lo que han hecho los expertos, lo que han hecho nuestros presidentes, por tanta vigencia tiene que, menos mal que existe el Acuerdo de Ginebra y menos mal que fue denunciado ante Naciones Unidas, no estamos despreciando eso, pero haber sacado eso a la plaza, a la calle, que los venezolanos podamos decirle al mundo, a nosotros eso nos duele, eso nos interesa, a mí me parece que es un momento único. Entonces yo trato de poner el acento, lástima, les decía a ustedes antes de empezar esta conversación, lástima que el referendo es el 3 de diciembre y no el 3 de febrero, para que esto dure unos 2 meses más en el aire, en la calle, este debate, y para que el mundo sepa que esto nos duele, que esto no es un problema burocrático de la Cancillería o del presidente de turno. ¿A usted no le gusta el presidente Maduro? Bueno, vote por otro candidato el año que viene. Claro, ¿A usted sí le gusta? Bueno, vote por él. Pero eso no es lo que está en juego ahorita. Claudio, ahí fíjate, eso no está en juego ahorita está en juego levantar la voz para defender nuestro territorio. Así claro. Yo creo que esto se corresponde con un balance, Manuel Felipe, ¿no? Un balance que al final hay que hacer de cómo ha sido ese proceso en la historia. Y ahora entonces marcar, digamos, la agenda de lo que viene, de lo que vamos a hacer. Y creo que allí quedará para la historia, bueno, las valoraciones, pues, los juicios de valor, si se procedió mal, bien. Nosotros siempre hemos dicho, y creo que el presidente Maduro lo ratificó muy bien en el acto de unión nacional que convocó. A mí lo que te lo comentaba al principio también es que me pareció muy extraño que la Iglesia Católica venezolana no estuviese allí presente, ¿no? Pareciera que tuviera una posición, bueno. Pero hubo una presencia nacional. Hubo una presencia nacional, eso es lo importante. Bueno, y ¿no? sigue habiendo, ¿no? Porque claro, por eso decía. Están sumando factores políticos. Porque en la historia, Claudio y Manuel Felipe, cuando estábamos divididos como sociedad, perdimos. Cuando estábamos muy débiles como sociedad, perdimos. Y de lo que se trata hoy en día, de acuerdo a lo que establece la Constitución en su artículo 5, es ejercer la soberanía y que un tema de trascendencia nacional, como el tema del Esequibo, nos convoque a todas y todos los venezolanos, más allá de los partidos, como tú decías, Claudio. Por cierto, que en eso de ejercer la soberanía, otra de las críticas, de esa suspicacia, de la gente que no está decidida a ir el 3 de diciembre a votar, o de la gente que dice que esto es para lavarle la cara al gobierno o a fulano. Otra de las críticas es justamente esa, que algunos dicen, bueno, pero la soberanía se ejerce, ¿para qué consultar? Bueno, sí, la soberanía se ejerce, pero no es lo mismo cuando usted, de las 4, 5, 6, 7 alternativas que pudiera tenerse por delante, de eso que se llama ejercer soberanía, ¿cómo se come eso? Es decir, ¿cómo se instrumenta el ejercicio de la soberanía? No es lo mismo que usted tome una decisión, cualquiera que sea, por ejemplo, cedular a la población que allí vive, porque si ese territorio es venezolano, en nuestro criterio, como lo es, entonces quien allí vive es venezolano, tendrá derecho a cedular. Entonces, no es lo mismo que usted tome esa decisión después que la colectividad esté al tanto, uy, ¿verdad? Eso es razonable, a que usted lo haga en frío. Entonces, yo creo que no debemos despreciar la opinión pública. La opinión pública es realmente un poder, aquí vale la metáfora. Entonces, este referendo nos va a servir para que no solamente sea la opinión de Sierra, de Chávez, de Rodríguez, de Martínez, sino que todos estemos en este debate. Y que tiene un carácter vinculante, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Porque entonces esto nos va a permitir, Manuel Felipe, ya para cerrar esa idea, ¿no? De que en efecto hay un consenso nacional, de que el laudo arbitral de París fue nulo, írrito e ilegal, de que en efecto el mecanismo es el Acuerdo de Ginebra, de que en efecto nosotros vamos a desarrollar una política de Estado, porque así lo están requiriendo los pobladores de allí de la zona del Esequibo, ¿no? Que reclaman la asistencia del Estado venezolano.
Pero ¿cómo tú vas a invertir unos recursos allí, Claudio, si eso no aparece, si eso no es una unidad, digamos, desde el punto de vista administrativo, no existe como tal, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo territorial, de lo constitucional, para que entonces se puedan desarrollar las políticas públicas en función de atenderlo. De modo que yo creo que todo esto que va a surgir del referéndum nos va a dar, digamos, ese mandato al gobierno y a sus instituciones de que en efecto ya el pueblo está diciendo, ya opinamos, ya estamos de acuerdo en estos temas medulares, trascendentales, y vamos entonces a avanzar en una política de acuerdo a lo que establece lo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra, porque es lo que estamos reivindicando, Claudio, de que sea una negociación de manera directa, de que están los mecanismos de los buenos oficiantes, todo eso que está previsto allí, pero siempre y cuando ambos gobiernos, ¿verdad?, estén de acuerdo. Lo que no puede ser es que vaya uno de los gobiernos a la Corte Internacional mientras el otro no esté de acuerdo en esa instancia para decidir un Pero es tema que además tan importante como hay este. otro tema, además, en el caso de la Corte Internacional, esta Corte y los hechos, acontecimientos previos a la decisión de Guyana de ir a la Corte, bueno, hay muchas sospechas en el sentido de que no están aplicando, digamos, los criterios ortodoxos del derecho, sino que están respondiendo por el juego geopolítico a Así es. intereses muy concretos, y en este Ahí caso está de los factores petroleros. Ahí está la opinión de Luis Almagro, Claro, un personaje demencial de la política latinoamericana, muy triste, que está entonces invocando la Corte Internacional. Hay esta gente que ha ido también a decir, bueno, decidan ustedes también, de Venezuela digo, ¿no? Me refiero, vimos a la candidata, como decía Claudio, que está de acuerdo en que sea la Corte la que decida. ¿Qué es eso? ¿Y dónde queda la opinión de todo el país? Cuando es un tema trascendental, es un sentimiento nacional, como decía Claudio, y ya no va a ser entonces digamos, una potestad o del gobierno o de un partido, sino que ya es un mandato popular. Vamos todos como país unificado en función de comenzar a rescatar ese territorio del Esequibo. Pero esa corte, mire, Venezuela desde el principio, Venezuela, no estoy hablando del gobierno de Maduro, ni del gobierno de León, ni del gobierno de Betancur, ni del gobierno de Medina, hablo de Venezuela, siempre ha tenido una posición siguiendo las reglas del juego, una posición que ha ido a las instancias administrativas internacionales, políticas, como las Naciones Unidas, una posición que ha ido a los tribunales, bueno, fue al Tribunal de Washington y luego al Tribunal de París. Es decir, Venezuela no ha eludido el Estado de Derecho, pero Venezuela ha bebido de la experiencia y Venezuela en general está convencida que el acuerdo es lo mejor. Así es. Esta corte, porque no estoy hablando en abstracto, hablo de esta corte, como tú lo decías, Manuel Felipe, ya tomó una decisión. Cuando Venezuela hizo una apelación, cuando la corte se declaró con competencia para recibir el reclamo de Guyana, y Venezuela protestó, y luego en su protesta Venezuela introdujo unas excepciones preliminares llamadas, que eran en lenguaje coloquial. Venezuela decía, bueno, si la Gran Bretaña, que suscribió el Acuerdo de Ginebra, y que antes de suscribir el Acuerdo de Ginebra es la entidad política a la que estamos acusando de haber perpetrado este robo, ¿cómo no va a formar parte de este juicio? Y esta corte dijo, no debe formar parte. Entonces ya esta corte recientemente está demostrando, según nuestra visión, que está sesgada. Pero hay un hecho más grave, Claudio. Han criticado el referéndum, claro, incluso con una precisión. Han dicho, rechazamos tales y tales preguntas. Pero es decir, que están intentando un caso donde no tendrían que opinar. Ahora, de lo que sí no podemos salvarnos es que este es un caso polémico. Porque así como nosotros, bueno, por lo que veo en la conversación, tenemos esta inclinación a que sea por acuerdo, por la política diplomática, ya otros venezolanos dicen que no, que sea la corte. Entonces, muy grave, ¿no? No quiero ser sarcástico, pero lo que falta es que alguien, queriendo presentarse como más creyente del Estado de Derecho que nadie, nos diga a los venezolanos que para qué tanta cosa si ya eso fue juzgado en 1899, que ya eso es cosa juzgada, eso es lo que falta. Entonces es inevitable,
porque tampoco podemos hacer de Salomón y de equilibristas perfectos. Es inevitable que aquí se presenten diferencias y habrá, como en todo, gente que defiende los intereses nacionales y gente que, aún sin saberlo, no los defiende. Habrá como todo. Entonces, yo quisiera, y por eso participo de esta conversación tan grata además, pero es que yo creo que debemos aprovechar todas las rendijas para hacerle ver a nuestros compatriotas que vale la pena ir el 3 de diciembre al referendo, vale la pena levantar la voz, empujar la opinión pública hacia cierta tendencia, que el mundo sepa que esto nos duele. Claro. Además, lo que está en juego es el país, la soberanía del país, claro, la dignidad del país. No está en juego una posición política determinada. Y siempre hay que subrayarlo, ¿no? Y ya habrá momentos para dirimir eso. Bueno, claro, como siempre ocurre, ¿no? Es decir, usted no tiene por qué hipotecar su posición política, su voto en el 2024, sus votos variados en el 2025, usted no los tiene por qué hipotecar porque usted coincide en este momento con alguien a quien usted critica. Eso es absurdo. Este es el interés nacional. Así es. Hay que reivindicar el interés nacional. Ahora, es interesante, Claudio, porque este es un programa también muy pedagógico, ¿no? Y que tiene que ayudar mucho a que la gente dilucide temas y aclare situaciones. Que es que aquí ocurrió en el 2015 y el 2020, cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, allí hubo toda una política, ¿verdad?, de desmontaje de las misiones internacionales nuestras, pero además hay un testimonio, porque yo fui diputado en ese periodo, y allí claramente se estableció a este gobierno imaginario, el gobierno interino, como lo llamaron, de que ya la señora Vanessa Newman, a quien ellos habían designado embajadora allá en el Reino Unido, ella decía, y están todas las evidencias allí, de que este tema le sé que no había que tocarlo porque eso ya estaba negociado y acordado, a cambio del reconocimiento del Reino Unido al gobierno imaginario, Claudio. Eso ya ocurrió, eso está allí como un testimonio, como una evidencia de que en efecto en el país hay un sector de la oposición venezolana que ya tiene una posición clara de entregar, Claudio, de entregar el Esequibo a cambio de un reconocimiento, como en efecto en ese momento nosotros lo denunciamos. Mira, y creo que eso tiene que ver con lo que tú decías, Claudio, de que a la gente hay que hablarle con claridad. No es un tema de parcialidad, no tiene nada que ver con una iniciativa del gobierno tampoco, no. Es un problema que tenemos que ponernos de acuerdo todos los venezolanos, Claudio, para que hagamos con una sola voz, firme, cierto, fuerte, en esa época, cuando Vanessa Newman o Neumann, no sé cuál es la manera correcta de pronunciarlo, pero cuando la doctora Vanessa Neumann, embajadora de Guaidó ante el Reino Unido, cuando declaró, y la pillaron, hay una grabación, cuando declaró que no se metan con eso, porque si no vamos a perder el apoyo de todos estos países para la cuestión de Guaidó. En esa misma época, el Grupo de Lima, en esos mismos tiempos, redactó un comunicado en el que protestaba el Grupo de Lima que el gobierno de Venezuela atentaba contra los derechos territoriales de Guyana porque nuestra armada había hecho pues un procedimiento correcto, un procedimiento patriótico. En agua venezolana. Y eso fue suscrito, ese comunicado, también por esos dirigentes políticos venezolanos. De tal manera que es inevitable, con todo y que busquemos el consenso, busquemos el entendimiento nacional, será inevitable. Bueno, si en momentos más trascendentes, si el propio Libertador, con todo lo que hizo nuestro gran prócer civil, nuestro Libertador que nos dio la emancipación, bueno, y su hermana era realista. Entonces, no nos extrañemos de que haya personas que no estén de acuerdo con el referendo, pero eso, sobre todo para aquellos que sienten que, y tienen sobradas razones desde su óptica, y tienen razones muy fuertes, para aquellos que sienten que tienen que denunciar los errores del gobierno. Pero yo quiero decir que usted no es más opositor, ni quiere más el cambio porque deje de ir al referendo. Al revés, si usted deja de ir al referendo, usted le está quitando fuerza a una opinión pública que necesitamos para recuperar nuestro territorio, porque partamos de una hipótesis, y perdonen que introduzca un tema que no es el tema del referendo. Supongamos que cambiamos de presidente el año 24
y el 25 hay un nuevo presidente. Para algunos que creen que este tema es un tema electoral, lo del referéndum. Bueno, es que con ese nuevo presidente, o al revés, si sigue Maduro, con ese presidente, con cualquier presidente, este tema no se va a resolver en diciembre o en enero. Este tema del referendo va a llevar unos años más. Ahora, ¿cómo queremos enfrentar este tema? ¿Con el mismo presidente o con el presidente que venga? ¿Lo queremos enfrentar con una opinión pública sensibilizada a que al país le duele esto? ¿O queremos enfrentar esto desde la frialdad, desde la indiferencia? Yo llamo Por a que eso la la gente... importancia del referéndum. Mucho, Manuel Felipe. Claro, Muy el importante el referéndum es la opinión referéndum. del país. Es la Claro, es expresión muy del importante. país, claro. Muy importante. Yo creo, Hay que Claudio insistir. y Manuel Felipe, que hay que insistir en que este tema es de trascendental importancia y hay que llamar a participar a todo el mundo en el referéndum. Todos los venezolanos y venezolanas que están inscritos en el registro electoral, ¿verdad?, deben participar, deben sumarse desde su perspectiva, ¿no? Y, por supuesto, elevarse por encima de las diferencias que puedan existir, que las hay, indudablemente que sí, ¿no? Pero entonces yo creo que es interesante que vamos, digamos, aterrizando un poco, ¿no?, en esa necesidad de convocar a la gente a que vaya, Claudio, Pero a que vayan por a votar, supuesto. a que vayan a participar, porque esta decisión que se va a tomar, sin lugar a dudas, el 4 de diciembre de este año, va a nacer un país mucho más fortalecido, Claudio, mucho más unido, más Mire, cohesionado, ¿no?, en torno a este tema. Y seguramente ya vendrán cualquier cantidad de proposiciones para que en efecto eso que la gente decida de manera libérrima el 3 de diciembre, bueno, eso tenemos que empujarlo, Claudio, queramos o no, porque es un mandato popular tal y cual como está en la Constitución. mira, Manuel Felipe y Julio, disculpen que, pero es que de verdad estamos todos hambrientos de poner un granito de arena. Yo sigo dirigiéndome a los suspicaces, a quienes están convencidos que aquí hay una segunda, una tercera intención. Y, bueno, y tendrán sus razones, uno no tiene por qué descartar las sospechas de nadie, pero me sigo dirigiendo a los suspicaces y a los desconfiados. Y se los planteo desde otra perspectiva. Nadie va a saber, porque no estamos votando por tarjetas, Claro. nadie va a saber si esos votos que están ahí 5 veces sí, como voy a votar yo, por ejemplo, nadie va a saber si ese voto fue de un copellano, de un adeco, de un PSUvista, de un mepista, de un masista, nadie lo va a saber. Además, es una empresa privada que está organizando esto. Ahora, si a esto, como algunos pretenden, se le aplica el modelo de la polarización extrema, que todos los opositores no voten, bueno, entonces, primero es antipatriótico, pero además es torpe, porque entonces están permitiendo que mañana alguien diga que todos esos 15 o 16 o 17, no sé cuántos van a ser, millones de votos por el sí, son de una sola tendencia política. Sí. Entonces los suspicaces, que tienen razón para su suspicacia, tienen que ponerle lupa. El sentimiento patriótico, el interés nacional, siempre va a valer más que suspicacias que podemos desnudar. No sé cómo Claro, ves tú eso. Sin duda, sin duda. Yo creo que eso es importante subrayarlo, ¿no? La diferencia de esta consulta con otras consultas que suelen hacerse. Y yo creo que lo importante es destacar el carácter de este referéndum consultivo. Primero que ha habido críticas, pero este es un mecanismo consagrado en la Constitución, La Constitución, que así se ha venido aplicando. Y frente a este tema, es cierto que el presidente ha podido tomar la decisión, ¿no?, que considerara más Consejo de pertinente en su Ministros. momento. Pero si esa decisión la toma avalado por el voto y por un mandato popular, por supuesto que tiene más fuerza. Claro, claro. Entonces, y este tema amerita justamente de una decisión que sea producto de la conciencia nacional. Y hablándole también, como decía Claudio Sumarro, entonces a esa línea discursiva, ¿no? A algunos escépticos, yo creo que este va a ser uno de los procesos, Claudio, más acompañados a nivel mundial, ¿no? Porque en efecto ya hay organismos internacionales que han manifestado el interés de venir a observar y acompañar este proceso electoral. Pero además es interesante, Claudio, porque algunos de estos organismos, como el Centro Carter, han dicho que digamos, eso que está establecido en el cronograma electoral, de que tú puedes hacer una auditoría 45 días antes del evento electoral, lástima que ahorita pues no habrá ese tiempo, ¿no? Pero que se ha hecho anteriormente, las auditorías antes, durante y después, garantizándole a cada ciudadano, ¿no?, un voto, el derecho a un voto, a votar una sola vez. Creo que eso habla muy bien entonces de que hay confiabilidad
de que hay seguridad de que usted puede ir a votar, ¿no? Y nadie le va a escamotear el voto. Además de que va a hacer valer ese derecho, porque además todo el mundo estará pendiente de lo que ocurra, más allá de la infeliz decisión de la Corte Internacional, que si ellos aceptan o no, o nos llaman a que paremos el referendo. Eso no va a ocurrir, ¿no? Además, De modo no que tienen tampoco por no qué tiene hacerlo. ninguna facultad, pero bueno, hay gente que lo ha pedido, ¿no? Entonces, yo creo, Claudio, que digamos, la forma como el poder electoral nuestro ha venido, digamos, madurando, cómo ha venido, en efecto, ejerciendo, ¿no? Y garantizando este derecho, es entonces una garantía también para que usted que vaya a votar, como nosotros 5 veces sí, bueno, también pueda hacerlo y se le va a garantizar el secreto, se le va a garantizar que su voto sea como usted lo decidió, a su voluntad, no va a haber injerencia ni interferencia de nadie. Y yo creo que en definitiva, como decía Manuel Felipe, bueno, lo que va a resultar de allí es nada más y nada menos que un mandato popular para que en efecto todos nos pongamos de acuerdo y sigamos empujando en el marco del Acuerdo de Ginebra todo lo que implica la necesidad de recuperar ese territorio, Claudio, de atender a esa población que está allí, que está reclamando atención, las comunidades originarias, ¿no? Que están allí, están reclamando atención, y esto lo vamos a poder hacer, ¿no? En la medida en que las venezolanas y los venezolanos, empresarios, estudiantes, profesionales, intelectuales, trabajadores, mujeres, jóvenes, todos en general, nos pongamos de acuerdo y avancemos en esa dirección. Bueno, vamos a votar los 3, ¿no? Por las 5 preguntas. Convencido. 5 veces sí. Vale la pena. Bueno, Vale la pena. Es importante, además, es una decisión nacional, sin duda alguna. Y los problemas no van a terminar allí. Esto, lamentablemente, ¿no? Hablando entre adultos, esto va a tener cola, porque en 1966 quedó constancia, digo para terminar esta idea, quedó constancia de la fragilidad, de lo errático y de lo injusto del laudo arbitral de 1899, además de la mancha para el sistema judicial internacional. ¿Cómo podría ese mismo sistema judicial internacional hacer lo que Guyana pide, que es refrendar el laudo arbitral? Refrendar el laudo arbitral es algo que Venezuela nunca va a aceptar. Entonces es hora de que todos los venezolanos levantemos la voz y digamos, no podemos aceptar que se refrende el laudo de 1899. Que ha sido enfrentado por Claro, todo el no gobierno podemos aceptarlo. a lo largo de tantos años. Es del interés nacional. Claro, Entonces, 5 veces sí. claro. Yo estoy convencido que vale la pena hacerlo. Vale El la 3 pena. de diciembre. El 3 de diciembre, que vaya todo el mundo. Esto va a ser determinante. Vale la pena. Y va a salir. Es una lección y además histórica, de esto, vale la pena. fíjate, además de esto, Manuel Felipe, ya para terminar el cafecito, ¿no? Además de eso, Claudio, esos ataques que se cernían sobre Venezuela, yo creo que esto va a consolidar la paz en la región, así como ocurrió cuando la convocatoria constituyente, después de toda esa ola de desestabilización y de violencia que decretó la paz del país. Creemos entonces que este referendo el 3 de diciembre va a consolidar la paz en la zona y vamos a alejar esos tambores de la guerra que se están viniendo sobre Así es, nosotros. sin duda.